La sencillez. Los detalles. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:34 del mediodía y en Venezuela recientemente hemos visto cómo cada vez más comercios y tiendas online dicen aceptar criptomonedas como forma de pago. Y uno se pregunta si a veces es tan fácil hacer una transferencia, por ejemplo, o incluso o tan difícil hacer una transferencia o incluso en un punto de venta que pase una tarjeta, ¿cómo es posible que un mercado como este, que se rige virtualmente, pueda tener tal auge en nuestro país? ¿Realmente tantas personas tienen la capacidad o la posibilidad de hacer transacciones con criptomonedas en Venezuela? Para conversar acerca de este tema hemos conectado con un experto. Vamos a conversar con el profesor Aaron Olmos. Pero antes vamos a escuchar este trabajo de nuestra productora María Claudia Falanelli para entrar en contexto. María Claudia. Una criptomoneda o criptoactivo es una moneda virtual que puede ser intercambiada como cualquier otra divisa tradicional. La diferencia es que estas no son controladas por gobiernos ni instituciones financieras, y es por esto que su valor no está vinculado al comportamiento de una economía concreta, sino que se basa en la confianza de su sofisticado sistema de control, que incluye métodos criptográficos para garantizar su seguridad. En la actualidad hay un gran número de criptodivisas disponibles, cada una con sus propias características, siendo las más populares el Ether, el Litecoin, el Dash y por supuesto la más conocida, que es el Bitcoin, y tiene un valor de más de $40,000. Sin embargo, su creación y uso genera posiciones encontradas. En algunos casos es completamente aceptado, como en El Salvador, que recientemente declaró al Bitcoin como divisa de curso legal. Todo lo contrario a, por ejemplo, China, que ilegalizó todas las transacciones con criptomonedas. Si nos enfocamos en Venezuela, su uso ha estado en aumento desde el año 2013 como respuesta a la crisis económica. De hecho, el portal Local Bitcoins reportó que durante el 2020 en el país se negociaron $246 millones en Bitcoin, y para 2021 la firma especializada Chainalysis califica a Venezuela como el 7º país del mundo con mayor adopción de criptomonedas. Lo cierto es que mientras algunos afirman que son el futuro de la economía, otros aseguran que son una burbuja a punto de explotar. Bueno, creo que quedan claros algunos datos, algunas cifras que nos ofrece este micro de María Claudia Falanelli. Y con él le damos la bienvenida a Aaron Olmos, docente, economista, experto en criptomonedas y especialista en finanzas de empresas. Su cuenta en las redes sociales es @AaronOlmos, o Aaron Olmos con doble A, Aaron Olmos, para que lo puedan seguir y sepan mucho más de este mundo tan complicado y tan tan raro para la mayoría de nosotros como es el mundo de las criptomonedas. Profesor Olmos, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes, Unay. Muchas gracias, Albany. Bueno, gracias por la invitación y bueno, excelente introducción, ¿no? Este trabajo de investigación que hicieron, ¿no? Para hablar de este tema. Así es. Así es. Bueno, profesor, ¿por qué tanta controversia con las criptomonedas? ¿Son realmente seguras o no? Bueno, recuérdate que las criptomonedas, como bien lo definieron, son una forma distinta de transferir valor, ¿no? Como tal, no son monedas, ¿no? Son datos digitales. Datos digitales que en principio son desarrollados por particulares y que se crean en un ambiente seguro de Internet, con unos protocolos que se conocen como cadenas de bloques, ¿no? Y unos algoritmos que escogen los desarrolladores para darle seguridad, ¿no? Con el paso del tiempo, las criptomonedas, y ya ahora más entendido como criptoactivos, que es la categoría un poco más amplia, bueno, pues están supliendo el rol de algunas monedas que nosotros conocemos o divisas de toda la vida, precisamente por la forma tan sencilla que hay de transferir cantidades en dinero de un país a otro en cosa de segundos, ¿no? Es más sencillo, más rápido que poder hacer quizás una transferencia a través de una de las plataformas que todo el mundo conoce, Western Union, MoneyGram.
los fees, las comisiones que están vinculadas al hecho de hacer estas operaciones tienden a ser mucho más bajos, lo que quiere decir que cuando las personas reciben las cifras, reciben mayor cantidad de dinero que si lo hubiesen enviado por una de estas plataformas tradicionales. Y en la actualidad hay que entender que todos los criptoactivos a nivel de los mercados internacionales que están siendo utilizados como una forma de dinero, bueno, rivalizan con las monedas de cursos legales de los países, sobre todo porque pues la principal criptomoneda Bitcoin, el resto pues el top 10 de las criptomonedas del planeta, tienen un tipo de cambio en dólares, ¿no? Entonces es mucho más sencillo para un venezolano que de repente está trabajando desde esta tierra hacia afuera, recibir un pago internacional si no tiene cuenta afuera, Chase, en el BOFA, qué sé yo, a través de una plataforma como puede ser Binance o a través de una billetera digital de Local. Es mucho más sencillo para un venezolano recibir un pago por esa vía, que bueno, pues todo lo que tiene detrás el tema de poder abrir una cuenta en un banco en el extranjero, ¿no? Y muchos venezolanos están abiertos a esto, porque en el mercado interno pues hay negocios que están aceptando directamente la criptomoneda como una forma de pago directo, recordando que ya en Venezuela tenemos una norma contable sancionada en febrero del año 2020, que es el Boletín de Aplicación número 12 versión 0, para la tenencia de criptoactivos propios, que permite llevar registros contables de criptomonedas. Ahora, doctor, profesor Hormos, hay un tema allí que tiene que ver con las regulaciones. ¿Quién regula estas criptomonedas? ¿Por qué una criptomoneda sube o baja su cotización? Uno entiende que a lo mejor el resto de las monedas pues están ancladas al oro o a otro tipo de, digamos, de operaciones que se hacen en los bancos centrales o en los departamentos de finanzas de cualquier gobierno, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las criptomonedas, ¿quién regula cuánto cuesta? Porque de pronto uno ve que se disparan y suben muchísimo o de repente vienen abajo y ¿quién está detrás de eso? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo se controló? Si es que hay algún control. Y eso me lleva a una segunda parte. Esto no termina siendo un gran caldo de cultivo para lavado de dinero, actividades ilícitas, operaciones malsanas que pudiera haber detrás de muchas de estos intercambios de dinero virtual al menos. Pero el desarrollo de las criptomonedas, principalmente de Bitcoin, desde la década de los 80 en adelante, hay una postura ideológica muy interesante que se conoce como criptoanarquismo. Y básicamente la idea es la creación, pues, con tecnología, con internet, con blockchain, con criptografía, de mecanismos que les permitan a las personas poder intercambiar estos datos que se usan como dinero sin la participación de los gobiernos, sin la participación de los bancos centrales. Básicamente, cuando uno lee el libro blanco del Bitcoin es una forma de dinero electrónico par a par, y otros materiales pues, que tienen que ver con el trabajo de Satoshi Nakamoto, el desarrollador original de Bitcoin, que bueno, entendemos que hay toda una postura de no intervención de los gobiernos porque no se cree en el sistema financiero tradicional luego de la crisis de la subprime del año 2008, ¿no? Entonces, la mayoría de las criptomonedas están pensadas para no ser reguladas por ningún gobierno, pero ahora sí ser autorreguladas por los nodos y las redes de personas que participan internamente para que la validación de estos datos que se hace en términos de cosas de minutos se pueda dar, ¿no? No es que no tiene control, no es que no tiene una gobernanza, claro que existe, pero por parte de quienes hacemos vida dentro del mundo de los criptoactivos, bien sea usuario, bien sea minero, bien sea el dueño de un nodo completo de Bitcoin para poder hacer estas validaciones, ¿no? Ahora, el tema es que los bancos centrales han colocado pues una posición bastante férrea en algunos países de simplemente invalidar toda operación de criptomonedas o criptoactivos, como pasó recientemente en el caso de China. Sin embargo, la Reserva Federal en Estados Unidos, bueno, no está baneando o no está invalidando operaciones en criptoactivos, ¿no? Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Que sea caldo de cultivo para operaciones de economía negra, trata de personas, compra de armas, este tipo de cosas. La misma firma que mencionaron al inicio en la introducción, Chainalysis, tiene un trabajo muy interesante, por eso es una firma de análisis forense blockchain y cripto. Ellos hacen la trazabilidad de las operaciones que se están haciendo dentro de la cadena de bloques, y ellos han determinado en este trabajo que han hecho al por menor que menos del 5% de las operaciones que se hacen de criptomonedas están vinculadas con este tipo de actividad ilícita, ¿no?
porque de alguna manera cuando uno se pone a pensar, apenas hay 12 años de historia de criptomonedas y Bitcoin, bueno, ya existía todo un andamiaje internacional de bancas, de paraísos offshore y todo lo demás, si no recordemos los Panama Papers o ahora más recientemente los Pandora Papers, de bueno, empresas que se crean en todos lados que permiten la transferencia de fondos de un lado para el otro utilizando el secreto bancario y todas estas cosas. Entonces es más lo que ocurre por esa vía tradicional de la banca que quizás lo que está pasando en estos momentos en criptomonedas, validado por las cifras y los datos del Chainalysis, ¿no? Que es una empresa que se ha dedicado a inclusive hasta formar a agencias de seguridad como la DEA, como la CIA y el FBI en Estados Unidos, para que hagan la trazabilidad de operaciones cripto y saber si estas operaciones están vinculadas con negocios oscuros. Ahora le pregunto, Aarón, y estamos, amigos, conversando hasta ahora, 12:43 del mediodía, con el profesor Aarón Olmos, docente, economista, experto en criptomonedas, especialista en finanzas de empresas. Debemos ir a una pausa, profesor, pero le quiero dejar una pregunta en el aire. Si se es objeto de un fraude, ¿a quién se acude para reclamar? ¿Qué debe hacer una persona que sea objeto de un fraude en la utilización de criptomonedas? Vamos a la pausa, amigos, a escuchar buena música, a hacer publicidad, y en breve regresamos con el profesor Aarón Olmos, economista experto en criptomonedas. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. 12:51 del mediodía. Bueno, China las prohibió. En El Salvador, el presidente Bukele las declaró divisas de curso legal. Lo cierto del caso es que son muy controversiales aún, después de tanto tiempo, las criptomonedas, y hoy hemos querido tratar este tema con el profesor Aarón Olmos, docente, economista, experto en criptomonedas, especialista en finanzas de empresas. Síganlo en su cuenta, @Aarón Olmos. Es Aarón con AA, Aarón Olmos. Y le dejaba una pregunta al aire, profesor, si una persona es objeto de un fraude al invertir en la compra de alguna criptomoneda, ¿a quién acude para reclamar? ¿Pierde su dinero? Sí, buenas tardes, Albany, ¿cómo estás? Mira, fíjate, cuando hablamos de la banca tradicional, en principio se acude a la banca, ¿no? O sea, uno valida que hay una operación indebida, vamos a la banca, los mecanismos tradicionales. Si no es la banca, vamos al ente de supervisión de la banca, la oficina de atención al usuario o al cliente, y por allí se va a tramitar una solicitud, un reclamo, ¿no? Generalmente estos equívocos, estos errores, estos problemas tienden a solventarse automáticamente si uno fue el que lo ocasionó y se equivocó. Si es con un cajero automático, mucho más rápido a veces, ¿no? Cuando se hace ¿cómo se hace? Cuando se hace la corrida del día y se verifica que hay operaciones que no son correctas, bueno, se reversan, ¿no? Que es la lógica de tener un tercero confiable. Sin embargo, en el mundo de los criptoactivos, este tercero confiable no existe. Cuando una persona asume su rol como usuario de criptomonedas, tienen que entender que por autogestión es responsable de todas las operaciones que está echando adelante. Si por lo menos Albany va a hacer un envío de una cantidad de dólares transformados en Bitcoin a la billetera de un tercero, y bueno, nos equivocamos en la dirección de la billetera de ese tercero, al yo no conocer el nombre de la persona ni saber correctamente cómo ubicar a esa persona a la que le envié esa información que representa divisas, bueno, simplemente pues ese dinero yo lo perdí, ¿no? Por eso en el mundo de los criptoactivos se dice mucho que uno es su propio banco y que uno tiene que ser gestor de sus propios activos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me protege a mí del hecho de ser estafado, ser burlado o equivocarme? Bueno, el formarme y educarme primero en el uso de una criptomoneda que yo haya convenido para hacer operaciones comerciales, luego la billetera de esa criptomoneda, entenderla bien cómo funciona, entender también las plataformas de intercambio, que es lo que más utiliza la gente ahora para hacer operaciones, plataformas como Local Bitcoin, plataformas como Binance, plataformas como Local Crypto, plataformas como CryptoBuyer, entender bien su funcionamiento para que no exista ningún tipo de equívoco o problema, ¿no? Ahora, cuando en una de estas plataformas de intercambio
se pretende hacer estafas, porque hay dos niveles en las operaciones de intercambio en estas plataformas P2P. Cuando una persona, por lo menos UNAI, le pagaron un dinero, lo tiene en BTC, quiere cambiar eso a bolívares porque va a hacer unas compras puntuales, no conoce a las personas que están haciendo ofertas para comprar criptomonedas, pero bueno, él asume que esta plataforma es segura porque hay unos elementos de conoce a tu cliente, de registro, de datos que hay que suministrar para tener un perfil en este sitio. Bueno, pues se hace la operación y la operación ocurre en dos niveles. Primero tenemos que validar el hecho de que el dinero fiat, vale decir los bolívares, pasaron de la cuenta de la persona a la cuenta de UNAI, por ejemplo. Luego de que UNAI valida que eso está en su cuenta de banco tradicional, desde la plataforma él libera los criptoactivos de una billetera a la otra. Y para esto, dentro de estas plataformas P2P, hay unos tiempos, hay unas medidas, hay unos elementos que se tienen que cubrir. De no cubrirse, de no lograrse este tipo de cosas, se pone esa operación en suspenso y hasta que no se resuelva entre las partes, las criptomonedas quedan retenidas dentro de la plataforma. Yo por lo menos como usuario de criptoactivos en varias oportunidades he sido víctima de intentos de estafa para hacer compras de criptomonedas y siempre pues el hecho de estos mecanismos que permiten tener unos cuantos minutos para validar las operaciones de intercambio protegen al usuario si el usuario sabe qué está haciendo. Por eso la primera barrera en la defensa para evitar estas cosas es la educación y la información en el uso de los criptoactivos. Claro, bueno, igual, pareciera un poco engorroso para cualquier mortal, digamos, hay que pasar por todo ese proceso. Claro, si a veces nos cuesta, ¿por qué entender un proceso de reconversión de una moneda o cómo funciona una tarjeta de crédito o tantas cosas, tantos instrumentos que puede haber en el, digamos, dinero tradicional, por llamarlo de alguna manera, de alguna manera, y como decía la publicidad de hace unos años, guillo que mucho pillo. Y por ahí hay mucha gente con ganas de echarle una broma a uno, pues, y evidentemente, y si no tengo más que la propia confianza y el autoconocimiento de la herramienta, eso da un poco de miedo. Pero me gustaría también saber, profesor Olmos, ¿por qué sube el valor de un criptoactivo en un momento determinado? Porque de pronto el hecho de que un multimillonario, Elon Musk, decide comprar o hacer una transacción en criptomoneda, hace que aquello se dispare de una manera bárbara, porque es esa persona la que me está haciendo la operación y al igual decide retirarse, entonces el criptoactivo y el valor que tiene mi billetera digital se vuelve sal y agua. O sea, no sé, ¿quién establece esos parámetros o de dónde o bajo qué criterios se establece que una moneda, que un criptoactivo suba o baja? Bueno, en principio hay diferentes tipos de criptoactivos, ¿no? Okay. Hay unos criptoactivos que no son volátiles, son los criptoactivos estables, ¿no? Que son los tokens estables. Los muy conocidos en Venezuela, USDT, el Tether, el USD Coin, el BUSD de Binance, por ejemplo, el DAI, que son criptomonedas que equivalen una unidad de $1. Entonces hay personas que exigen que los pagos que le están haciendo en estas plataformas digitales actuales se lo hagan precisamente en estas criptomonedas. Son 100. Usted recibe 100 y siempre van a ser 100. Entonces ahí no vamos a tener el tema de la volatilidad, ¿no? Y es un tema de escogencia también por el perfil del individuo, que es averso al riesgo y todos estos elementos. Sí. En el caso de los criptoactivos que son volátiles, principalmente Bitcoin, por ejemplo, el precio depende del mercado, ¿sí? Bitcoin tiene las características de que solamente van a existir 21 millones de unidades disponibles en el mercado. Cada unidad de Bitcoin es divisible en 100 millones de partes, no en 100 céntimos como pasa con las monedas tradicionales, sino en 100 millones de partes. Entonces tenemos 100 millonésimas partes de cada unidad. Eso es lo que se conoce como los satoshis, que son las unidades más pequeñas de Bitcoin. El precio de estos satoshis en los mercados dependen de la oferta y la demanda, tan sencillo como eso. Pero hoy por hoy tenemos una gran cantidad de inversores institucionales, empresas como la de Michael Saylor, MicroStrategy, por ejemplo, fondos de inversión, Sí. el mismo Elon Musk, que han comprado millones o miles de millones de dólares equivalentes en Bitcoin y tienen gran poder sobre el precio que pueda existir en el mercado. Por ejemplo, algo que Satoshi Nakamoto preveía en su documento, en su libro blanco, es que todo el mundo tuviese acceso a Bitcoin como una forma de dinero alternativo. Sin embargo, las distorsiones del mercado que estamos viendo hoy, estamos viendo que existen figuras que le denominan las ballenas, que son personas o grupos de personas que compran grandes cantidades de Bitcoin y se pueden poner de acuerdo para comprar al mismo tiempo o se pueden poner de acuerdo para vender al mismo tiempo, teniendo un efecto directo sobre el precio. Por ejemplo, Absolutamente. hay
el 7 de septiembre de este año, cuando se asume Bitcoin como legal tender en El Salvador, el precio de un Bitcoin, el 6 de septiembre, minutos antes de que entrara en vigencia la ley, era $52,000 un Bitcoin. A momentos de haber iniciado la ley para tener al Bitcoin como legal tender, bajó de 52 a 44. Pero es que precisamente en ese momento una gran cantidad de ballenas liquidaron grandes cantidades de Bitcoin al mismo tiempo, haciendo un exceso de oferta y que el precio bajara, ¿no? Las razones no las sabemos. Fue una estrategia, hacer ver que la criptomoneda no puede ser utilizada en un país. Lo cierto es que ya ha pasado casi un mes de la entrada en vigencia de esta toma de decisión y hoy el precio del Bitcoin ya está sobre los $52,000, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué depende eso? Depende del mercado, depende de la cantidad de Bitcoin que están disponibles, depende de la cantidad de mineros que están trabajando para validar operaciones. Es complejo, pero es interesante seguir conociendo acerca de este mundo. Le recordamos las redes sociales del profesor Olmos, que seguramente va a dar mucha información acerca de este mundo y sobre todo de conocer cuando haya cursos, cuando haya explicaciones, foros, etcétera, para que quien esté interesado pues pueda conocer mucho más acerca de las criptomonedas. @Aaron Olmos, para que lo sigan y tengan mucha más información. Muchísimas gracias, profesor Olmos, por habernos dado estos minutos. Y nosotros nos despedimos, Albany, agradeciendo a la audiencia que nos ha estado acompañando durante las últimas 2 horas, agradeciendo también a nuestros productores que hicieron posible el programa y desde luego también agradeciendo a nuestros anunciantes.